Como mencionábamos, dentro del hecho generador del impuesto de industria y comercio, hay una parte importante que es la territorialidad. Nosotros hablábamos que dentro de el decreto ley 1333 nos mencionaba, dice, por los ingresos que se realicen dentro de la jurisdicción. Cuando hablamos de la jurisdicción, estamos hablando de la territorialidad. En este caso, el Distrito Capital de Bogotá. Esa territorialidad que está mencionada en este artículo 195 dice que se ejerza o realice en las respectivas jurisdicciones municipales. Quiere decir ello que depende de donde se ejecute la actividad comercial, industrial o de servicios, en esa parte estará grabada con el impuesto de industria y comercio. No podemos decir que una misma actividad se vaya a gravar en dos municipios, ¿sí?, por el mismo ingreso. Digamos, yo puedo tributar en dos municipios, pero en un municipio por lo que le vendí a Julano y en otro municipio por lo que le vendí a X. Pero no puedo decir, es que esto que vendí en Bogotá lo voy a grabar también en Cota, en Chía. No, solo en una jurisdicción. Eso es lo que vamos a denominar la territorialidad de este impuesto. Y tal vez una de las inconvenientes que tiene este impuesto, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces se puede interpretar como que pueda existir una doble tributación. Pero, afortunadamente, de esta territorialidad, entonces, que nos la menciona el artículo 32 del decreto 352, cuando nos habla del hecho generador. Entonces, ahí nos habla en Bogotá. Además de qué es lo que tiene que hacer para darse el hecho generador, nos dice que esté realizada en la ciudad de Bogotá. De esta territorialidad nos menciona que el municipio no puede ejercer la facultad impositiva, ¿sí? Digamos decir, no, es que eso es de Bogotá, por actividades que no hayan sido desarrolladas en el municipio, ¿sí? Ya que esto está, como lo mencionábamos anteriormente, en el decreto ley 1333 y en ningún momento una norma local puede desvirtuar esta ley. Afortunadamente, la ley 1819 del 2016, en el artículo 343, definió algunos aspectos importantes respecto a la territorialidad del impuesto y de algunas actividades de servicios y actividades de comercio. ¿Por qué? Porque con la virtualidad que vemos actualmente, pues ya como lo mencionaba la norma, decía, donde se ubique el establecimiento de comercio, pues ahorita ya no hay establecimientos de comercio, no hay necesidad de un establecimiento de comercio. Entonces esta norma, la ley 1819, pues ya nos dio como una visión más amplia de la territorialidad del impuesto de industria y comercio y nos dio algunas pautas para ejercer esa fiscalización y ese control del tributo. ¿Qué nos dice esa ley 1819? Entonces, primero nos aclara respecto a la actividad industrial. Entonces, se mencionaba que la actividad industrial tributaba donde se encuentra la sede fabril. Ya no va a tributar, no tributa, perdón, por comercialización. Entonces, un ejemplo, yo tengo una fábrica de zapatos en Bogotá, ¿sí? Fabrico zapatos y los vendo a todo el país, los vendo en todas las ciudades, pero los zapatos son de mi producción. Esos zapatos solo tributarían en Bogotá, que es donde está la sede fabril. En los otros municipios no tributaría por la parte comercial, ya que solo soy responsable por la actividad industrial. Y entonces en el artículo me dice que en la actividad industrial se mantiene lo que se decía el artículo 77 de la ley 49 del 90. Y que la actividad comercial es la culminación de la parte industrial. Entonces, como ya tributó por la parte industrial, pues no pagaría por la parte de comercialización. Pero atención a esto, si además de zapatos, de los zapatos que yo fabrico, tengo otra actividad que es la comercialización de, digamos, de sandalias. Yo no fabrico las sandalias, sino que las comercializo. Por esa actividad y por esa comercialización sí tendría que pagar el impuesto en esas otras ciudades, porque no soy el fabricante, soy el comerciante.
¿sí? Entonces, fíjese que es solo por la actividad industrial. En el caso de la actividad comercial, ¿sí? Entonces hay unas reglas que nos impone esta ley, nos determina. Esta es la más sencilla, dice que si se desarrolla la actividad en un establecimiento abierto al público, pues el municipio donde se encuentre, era la tradicional. Si yo tengo una tienda, un supermercado, y el supermercado está en la ciudad de Bogotá, pues yo tributo en la ciudad de Bogotá. Ahí está dada la territorialidad. Esa es la general. Me menciona que si la actividad se realiza en un municipio, ¿sí? Sin establecimiento de comercio, no hay establecimiento de comercio, no hay un punto de venta, entonces dice que se considerará gravada donde se perfeccione la venta. ¿Qué quiere decir eso? Donde se conviene el precio y la cosa vendida. Pues es muy difícil determinar, en el caso de fiscalizar, de decir, lo que pasa es que el acuerdo yo lo firmé en Chía, en Cota, ¿sí? Entonces también se entraría a mirar que en algunas facturas de algunas personas ya dice lugar donde se perfeccionó la venta y lo firma la persona que autorizó la venta, ¿sí? Y sería ese el soporte para mirar dónde se perfeccionó la venta. Pero mientras no exista eso, pues tocaría mirar y buscar pruebas para mirar el lugar donde se perfeccionó la venta para saber en cuál municipio o ciudad se es responsable por el impuesto de esa actividad. En la actividad comercial, ¿sí? Cuando son ventas a través de correo o catálogos, ¿sí? A través de correo, catálogos, teléfono, internet, se considerará que son grabadas en el lugar de donde se despacha la mercancía. Entonces yo tengo acá te envío mis catálogos desde Bogotá, hago ventas telefónicas, hago ventas por internet, ¿sí? Y yo despacho la mercancía desde la ciudad de Bogotá. De ahí, en esa ciudad donde despacho la mercancía, se considera que es la jurisdicción, la territorialidad para ser responsable por el impuesto de industria y comercio. Otra parte, cuando dentro de mi actividad comercial soy inversionista, entonces compro acciones, vendo acciones, ¿sí? Y te ejerzo esa actividad, yo soy responsable del impuesto en el lugar donde se encuentre la sociedad donde poseo mis inversiones, ¿sí? En el domicilio de la sociedad. Entonces yo adquiero, por decir, acciones de Ecopetrol y Ecopetrol está en Bogotá, pues tributaría en Bogotá. Una empresa, no sé, Bancolombia, entonces la sede principal es Medellín, tributaría en Medellín. Dice que en el lugar donde se encuentre la sede de la sociedad en la cual yo tengo mis inversiones. En la actividad de servicios, ¿sí? En la actividad de servicios, aquí había muchas discusiones porque, digamos, tenemos un ejemplo de la telefonía celular. Entonces, ¿dónde tributa la empresa de telefonía celular por el teléfono de Pedro Pérez? Que el señor tiene un plan de 10 millones de pesos, pero el señor se la pasa viajando por todo el país, ¿sí? Entonces, ¿dónde tributa sobre esos 10 millones de pesos? Eso poniendo el ejemplo simplemente de don Pedro Pérez. O por decir, ¿dónde tributa una empresa de transporte de fletes que coge la mercancía en Bogotá y distribuye por todo el país? Entonces, esta ley lo que nos hace es que nos da claridad, nos da unos parámetros para decir dónde tributa. Entonces, lo primero que nos menciona es que en la actividad de transporte, ¿sí? Se entenderá en el lugar de donde se despacha la mercancía o se despachan los pasajeros. Entonces, ¿qué pasa? Si yo compro un tiquete Bogotá-Medellín, Bogotá-Barranquilla, en el terminal de transporte, pues se tributa en la ciudad de donde se despachó, en este caso Bogotá. Pero si hay una persona en Barranquilla y quiere venirse para Bogotá, pues comprará el tiquete allá, tributará en Barranquilla, que es el lugar de donde se despacha la mercancía o el pasajero. No hay ningún inconveniente. Que la persona compró el tiquete y se bajó en la mitad, que no hizo todo el recorrido, no interesa. Tributa donde compró, donde se despachó la mercancía o el pasajero.
Otros son las actividades de televisión, internet, ¿sí? Telefonía fija, televisión, internet y telefonía fija. Entonces dice que se grabará en el domicilio del suscriptor. Pues esa sí estaba determinada. ¿Por qué? Porque no es fácil que yo diga, como se menciona, era un teléfono fijo, pues yo lo tenía en un lugar fijo. Entonces no había ningún inconveniente. Esa lo que nos hace es confirmar que tributará donde tenga la suscripción. Pero en la telefonía móvil, anteriormente había unos conceptos que decía que se tributaba donde se hicieran los switches de la telefonía. Los switches eran como unos aparatos que se disparaban en el momento en que se hacía una llamada. Entonces, si el switch estaba en Bogotá, independientemente de donde estuviera el teléfono, donde se disparaba el switch, ahí era que la empresa de telefonía tributaba. Pero entonces, con esta norma dijo, no, vamos a tributar donde se encuentre el domicilio del suscriptor. Ah, no, que el señor cuando hizo el contrato o modificó el contrato dijo que vive en Bogotá, pero el señor se la pasa con su teléfono en Medellín. No interesa. Él dijo que su domicilio es Bogotá y en su documento, cuando lo actualizó, dijo que Bogotá, pues esa empresa de telefonía, por esos ingresos que le genere ese suscriptor, pagará en la ciudad de Bogotá. ¿Sí? Entonces, más sencillo, donde se encuentre el domicilio del usuario. No importa que el usuario utilice el teléfono en cualquier parte del mundo. En las actividades de servicios desarrolladas por patrimonios autónomos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Por allá veíamos que los beneficiarios y fideicomitentes, ¿sí?, son sujetos pasivos del impuesto, cuando veíamos las generalidades del impuesto. Entonces, ¿qué va a pasar? En caso tal, yo como beneficiario o como fideicomitente voy a ser responsable del impuesto donde se realiza el hecho generador. Entonces, digamos, yo estoy en Bogotá, pero yo invertí en una fiducia para construir un proyecto en la ciudad de Ibagué. Entonces, allá en la ciudad de Ibagué es donde se está generando ese ingreso por esa actividad. Entonces, soy responsable del impuesto en la ciudad de Ibagué, ¿sí?, independientemente que yo viva, resida en Bogotá, ¿sí? Donde se generen los ingresos, allá seré responsable del tributo. Dice que en el sector financiero se conserva lo que decía el artículo 211 de la ley 1333 del 86. Entonces, ese artículo simplemente nos decía que donde esté la principal, la sucursal, la agencia o la oficina abierta al público. Entonces, si un banco abre 2, 3, 4, 5 sucursales en Bogotá, pues los ingresos de esas sucursales ubicadas en Bogotá, pues allí tributa. Si abre otra en otras partes, pues no hay ningún inconveniente donde esté la sucursal, la agencia o la oficina principal de ese banco. Para los servicios públicos domiciliarios, pues también estaba determinado en la ley 383 del 97 y lo ratifica esta ley 1819, dice que en el lugar donde se preste el servicio. Pues es muy claro, si se presta en la ciudad de Bogotá, pues tributa en la ciudad de Bogotá. No tiene ningún inconveniente.